de la sociedad civil, entre ellas Compromiso Ciudadano, Ciudadanía Activa, Comunidades y Súmate, para dar cumplimiento al mandato constitucional de postular 3 de los 5 rectores que conforman el Consejo Nacional Electoral. El artículo 296 de la Constitución establece que los rectores deben ser 5 rectores sin vinculación política, 3 de ellos postulados por la sociedad civil. Nosotros hemos hecho un trabajo intenso de convocatoria para postular las personas con las mejores condiciones para lograr un ente electoral que dé la máxima confiabilidad a los ciudadanos. Últimas sondeos de opinión, investigaciones de algunas universidades dan cuenta que la credibilidad del árbitro electoral no llega ni siquiera al 40%. Creemos que en el contexto que el país ha convocado un diálogo donde hace un llamado para que todo el conflicto que vive el país pueda resolverse por la vía institucional, estamos ante una ocasión de oro para que Venezuela cuente con un CNE autónomo, independiente, que dé la garantía constitucional de confiabilidad, imparcialidad y equilibrio en los procesos electorales. En ese sentido, nuestro llamado es a que otras organizaciones de la sociedad civil se sumen a dar cumplimiento a este mandato constitucional, hagan las postulaciones en los lapsos que están establecidos y finalmente que estamos convencidos que los consejos electorales o árbitros electorales a nivel internacional dan cuenta de su mayor desempeño cuando están conformados por profesionales que no tienen vinculación política. Es importante también señalar que la urgencia de que este Consejo Nacional Electoral se conforme tiene que ver con una mora legislativa, porque 3 de los rectores que toca renovar en este momento tienen su lapso vencido desde hace más de un año, exactamente desde el 28 de abril del año 2013. Pero creemos que en el contexto que vive Venezuela, que busca un marco institucional para resolver sus problemas, tener un CNE con 5 rectores es una oportunidad buena, es un buen mensaje, un llamado al encuentro y son buenos signos para el encuentro de los venezolanos. ¿Por qué decimos 5? En efecto son 3 que deben ser postulados por la sociedad civil y que tienen su lapso vencido. Pero creemos que en el ara de este llamado al diálogo, las otras 2 rectoras que están allí puedan poner su cargo a disposición para tener un CNE 5-0. Los detalles respecto a cómo está funcionando el comité de postulaciones y cuál es el rol que estamos jugando a las asociaciones de la sociedad civil allí, para eso le voy a dar la palabra a Dachel López para los detalles. Buenos días. Dachel López, de Súmate. Como bien dice Oscar, estamos haciendo un llamado a la sociedad civil, a esa sociedad civil organizada, a las organizaciones no gubernamentales, a los sindicatos, a los gremios, a los colegios profesionales, para que no solamente identifiquen, promuevan y postulen a ciudadanos a que formen parte del comité. Esa convocatoria arrancó el pasado lunes 12 de mayo y se va a estar desarrollando hasta el próximo viernes 23 de mayo. Es muy importante que se entienda que quienes se postulen, pues será con su cédula de identidad, venezolano, mayor de edad, inscrito en el registro electoral y con una carta donde esas organizaciones ciudadanas, sindicatos, gremios, colegios profesionales están promoviendo, postulando a ese candidato. Queremos hacer 3 propuestas al comité de postulaciones electorales una vez que se conforme. Actualmente ya hay 11 diputados dentro de ese comité y en una semana y media a esos 11 diputados se le deberían estar uniendo esos 10 ciudadanos para que dentro de lo que sea el desarrollo de estas discusiones que se den en el comité de postulaciones electorales sean discusiones públicas. Y para eso el canal de la Asamblea Nacional puede jugar un rol muy importante, permitiendo que los venezolanos podamos ver esas transmisiones de las discusiones dentro del comité. Además, no es un favor o un permiso que estamos solicitando, el artículo 108 de la Constitución lo establece muy claramente. Adicionalmente, la segunda propuesta es que hay un acceso vía web, vía internet, para que la sociedad civil interesada o cualquier ciudadano interesado pueda revisar los currículums de las personas que están postulando en esta primera etapa para la parte ciudadana
y en una etapa posterior para rector, e incluso que podamos revisar las objeciones que hayan de esos candidatos y la defensa de esas objeciones por parte de los candidatos. Y en tercer lugar, solicitar que dentro de las discusiones estén como observadores miembros del UNASUR y miembros de la nunciatura, como ha venido ocurriendo en otras instancias. Es decir, para dar esa credibilidad y esa confianza que es necesaria para responder al clamor de la sociedad civil de un CNE 5-0, es muy importante que sea lo más transparente posible y que participen terceros dentro de estas discusiones como observadores. Pero ¿qué significa un Consejo Nacional Electoral 5-0? Un Consejo Nacional Electoral que, en primer lugar, o como regla básica, sus miembros no tengan ningún tipo de vinculación con partidos políticos. Eso sabemos que los 5 rectores que actualmente conforman el Consejo Nacional Electoral no han cumplido con ese requisito. ¿Qué significa un Consejo Nacional Electoral 5-0? Un Consejo Nacional Electoral que convoque elecciones cuando hay que convocarlas. Vimos como el año pasado, a finales del año pasado, participamos en elecciones de alcaldes y consejos municipales, pero a esos alcaldes se les dio un año adicional en sus funciones. Es decir, el periodo de los alcaldes había vencido a finales del año 2012. Para el caso de los miembros de los consejos municipales, estaban vencidos desde agosto del año 2009, donde debimos haber participado. Es decir, se le dieron 4 años adicionales. El Consejo Nacional Electoral o los miembros de ese Consejo Nacional Electoral deben convocar las elecciones cuando corresponden. Que convoquen las elecciones, en el caso particular del circuito 11 del Estado Zulia, donde su diputado principal y su suplente terminaron siendo electos como alcaldes el pasado 8 de diciembre y el Consejo Nacional Electoral tiene esa elección pendiente. Un Consejo Nacional Electoral 5-0 es un Consejo Nacional Electoral que permita que los candidatos que participen en elecciones lo hagan en igualdad de condiciones. Y hemos visto cómo el ventajismo, cómo hemos sido testigos de un ventajismo brutal en cada uno de los procesos electorales pasados. Entonces es muy importante que además se entienda que no es que estamos buscando un Consejo Nacional Electoral que rinda cuentas al país en el primer trimestre de cada año cuando corresponde, que haga las elecciones cuando debe hacerlas, o que plantee una nueva ley de referéndum, sino que adicionalmente a eso, sus miembros no deben tener ningún tipo de vinculación política, deben ser profesionales y la regla más básica, deben de generar confianza en los electores del país. Eso es lo que estamos buscando en este momento y por eso reiteramos el llamado tanto a la sociedad civil organizada, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los gremios, los colegios profesionales para que postulen a ciudadanos y vayan identificando y postulando posteriormente a candidatos del Consejo Nacional Electoral que nos permitan participar en elecciones y tener ese poder electoral como el que queremos y merecemos los venezolanos en el país. Abrimos una ronda de preguntas. Yo tengo ustedes piden un CNE 5-0, hace algunas semanas también era una exigencia que hacían desde COPEI. ¿Cómo piden un CNE 5-0 si en la actualidad quienes tienen su periodo vencido son los 3 sectores principales y no las otras? Sí. Sí, bueno, hemos aclarado que en el contexto actual solo 3 rectores, los que postula la sociedad civil, tienen sus cargos vencidos. Pero como el país está viviendo una crisis política y se ha convocado un diálogo para tratar de resolver los problemas, creemos que como la elección debe hacerse por 2/3 de la Asamblea Nacional, o sea que es obligatorio el encuentro, la discusión, sería como una señal de buena fe que las otras rectoras pongan su cargo a disposición para buscar el tema central, que es la confianza, que todos los venezolanos, más allá de su tendencia política, tengan credibilidad en el árbitro. Ese es el principio de la convocatoria del llamado de un CNE 5-0. Pero podríamos decir como elemento adicional que esas 2 rectoras, en el momento de su elección, se hizo contrariando la Constitución porque era explícito que tenían vinculación política y por una argucia bastante tramposa, unas semanas antes renunciaron al partido político al cual pertenecían. Entonces, hay una cuestión de principio filosófico, político, de que los venezolanos queremos un CNE confiable, los venezolanos todos, más allá de nuestro color político, pero en este caso habría un agravante en el caso de estas 2 rectoras, que son rectoras sobre quienes incluso hay un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia que no ha sido todavía fallado. Entonces, habla de estas elecciones que van a haber en Táchira y Carabobo.
El tema central en las elecciones en Venezuela, más allá de toda la promoción que se hace a su parte técnica y que se entiende que es el sistema electoral más automatizado de toda la vía de la galaxia, es indudable que estamos frente a un CNE que promueve o permite el ventajismo. Sin embargo, en la medida que los electores han participado en las elecciones y sus votos están allí, los votos están. Creo que en esos sitios, de manera también arbitraria, se destituyeron a los titulares de esos cargos, se ha hecho una convocatoria y nosotros confiamos en que la ciudadanía responda para que sea respetada la voluntad popular, que es lo que ha sido vulnerado allí. Quisiera saber si maneja el nombre, o ustedes tienen nombre para esos posibles postulantes a lo que deben ser los terceros. Bueno, en aras de garantizar de que tanto por la parte de ciudadanos que van a conformar el comité y de los rectores, evidentemente hemos venido trabajando en un esfuerzo por garantizar de que quienes se estén postulando cumplan con los requisitos, pero no queremos dar nombres porque sabemos que si nosotros aquí postulamos algún nombre, alguna persona, es muy probable que el comité o un grupo de diputados pues rechace esos nombres. Entonces, lo que estamos buscando nuevamente es que no solamente nosotros hagamos ese trabajo de promover este llamado, porque cuando ocurrió la convocatoria el viernes pasado, la propuesta que se había acordado en el comité de postulaciones preliminar era que iba a salir tanto en el diario el Correo del Orinoco como en Últimas Noticias. Y lo que terminó ocurriendo es que el viernes salió en el diario Vea y sábado y domingo en el diario El Correo del Orinoco y Vea, que no son diarios de tanto tiraje y que ambos diarios tienen clara tendencia oficialista. Ya el día de ayer salió solamente en Caracas en Últimas Noticias. Evidentemente esto habla del ventajismo y la forma en que cómo se maneja este tipo de cosas, pero a pesar de estos obstáculos, estas violaciones y estas irregularidades que vivimos en las elecciones y que vivimos en este proceso del comité, estamos haciendo un llamado porque sabemos la importancia de elegir a un CNE 5-0 y la importancia para la paz del país y para lo que establece nuestra Constitución y las leyes electorales, porque eso es lo que estamos pidiendo. Es decir, aquí no estamos pidiendo un favor o que por favor cumplan con algo, eso lo establecen la Constitución y las leyes. Estamos pidiendo que se cumpla con eso que establece la Constitución y las leyes, a pesar de que evidentemente vamos a encontrar obstáculos, violaciones, irregularidades, pero frente a eso los ciudadanos y estas organizaciones y muchas otras seguiremos luchando. Vamos a plantearnos ya un paso más, ¿no? Carlos dijo ahorita que se necesitan 2/3 de la Asamblea para poder aprobar los nuevos rectores. Ninguna de las dos fuerzas políticas tiene los 2/3 de la Asamblea. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿Okay? Hace algunos años vimos como Jorge Rodríguez llegó al CNE por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿qué pasaría si no hay un debate y no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasaría con esos tres casos? Bueno, pongamos el ejemplo de lo que ocurrió en el año 2009, cuando el resultado de ese comité de postulaciones electorales terminó eligiendo a 2 rectoras del Consejo Nacional Electoral que no cumplían con lo que establecía la ley. Creo que, más allá de hablar, por eso hablamos de un 5-0, por eso no hablamos de que esto tiene que ser una negociación política donde yo te doy 2 y tú me das 1, pero entonces 3-2, o sea, este juego es 5-0, eso queremos que quede claro. Es decir, aquí más allá de hablar de 2/3 partes, o mayoría simple, mayoría calificada, lo que deben entender los diputados es que esos diputados dentro del comité de postulaciones electorales, esos 11 diputados, aunque hay 6 representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y 5 en la Mesa de la Unidad Democrática, están allí representando a ciudadanos de todo el país y de diferentes tendencias. Y están allí para hacer cumplir la Constitución y las leyes electorales. Y en la medida en que se entienda, tanto estos 11 diputados como los diputados, el resto de los diputados de la Asamblea Nacional, que deben hacer cumplir la Constitución y las leyes y dejar de lado el tema ideológico y político, en la medida en que eso se cumpla, estamos seguros de que a través de la Asamblea Nacional podremos elegir no solamente a 10 ciudadanos que se unan al comité y que trabajen en función de la elección de rectores, sino adicionalmente rectores que cumplan con los requisitos de la ley, que no tengan ningún tipo de vinculación política, que ojalá además, aunque no es un requisito indispensable, tengan conocimiento del tema electoral y trabajen en función de esas elecciones transparentes, confiables e imparciales que buscamos en el país. Yo agregaría lo siguiente: si esa alternativa de que la Asamblea no se ponga de acuerdo y eso rebota al Tribunal Supremo de Justicia, sería una burla al ciudadano.
y sería una burla a la Constitución. Creo que el constituyente fue muy claro en exigir que para una conformación de un ente electoral de esta naturaleza concurriera el 2 tercios de la Asamblea. La importancia que eso convoca al diálogo, al encuentro. Entonces creo que no hacerlo, no promover el encuentro en el foro político por excelencia, es burlar la Constitución y burlar la expectativa ciudadana. Sobre todo en un momento tan importante de crisis política que vive el país. Y lo que está presente en el corazón de nuestro reclamo y nuestra convocatoria es la recuperación de la confianza, que nosotros podamos asistir a procesos electorales con la garantía en el árbitro electoral, porque la Constitución establece de manera claramente precisa que los 5 rectores no deben tener vinculación política. Es muy claro. Muchas gracias.